Después del 11 de septiembre de 1973 muchas cosas cambiaron en Chile. Todos los que sepan algo de historia saben de los horrores por los que tuvo que pasar la gente de peor estatuto social o los opositores al régimen, pero en todo este abuso constante de parte de la autoridad hubo un grupo más que tuvo que pasar por el mismo infierno que pasó el resto. Los conozcas como parte de la comunidad gay, queer, o para el caso de este podcast, LGBT, era una comunidad con un andar muy atrofiado, y que por varias razones que veremos en unos momentos, en el tiempo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, este mal andar solo iría de mal en peor. Desde el inicio de la humanidad, siempre hubo una noción de gente con una atracción sexual distinta al resto, y ya con el siglo XX esto no hizo más que seguir, aunque la homofobia y el rechazo que tenía una buena parte de la población era algo muy notorio. En Chile la homosexualidad ya era mal vista desde tiempos inmemoriales, y que ahora el país fuera de izquierda no haría la diferencia. Durante los inicios de los 70 una constante fue que en la calle y incluso en los diarios se ridiculizara el ser homosexual, normalmente siendo tachados de maricones y con títulos que no hacían más que incitar el odio hacia la gente que tenía una orientación sexual distinta. No sería hasta el 22 de abril de 1973 que un grupo de jóvenes homosexuales decidieron alzar la voz en contra del acoso policial que se hacía en esa época. El lugar elegido sería la Plaza de Armas de Santiago, en donde desde las horas de la mañana hasta la tarde de ese mismo día los jóvenes se encontraban protestando. Para los medios de comunicación esta protesta no fue cosa menor. Durante ese mismo día y días posteriores se lanzaron varios informes y noticias que trataban a los homosexuales de formas bastante peyorativas y desprestigiosas. Un buen ejemplo de esto sería lo escrito por el periodista Víctor Hugo Robles, que manifestó no parecían organizados, ni emancipados en ninguna parte, con una línea de pensamiento similar. El 24 de abril los periódicos de la revista El Clarín tendrían el titular "Colipatos piden chicha y chancho". Hicieron mitin frente a calle Félix. A la larga toda esta manifestación comenzaría a acabar en la sociedad chilena de esos tiempos, que con malos ojos mirarían a la comunidad homosexual y aumentarían la discriminación hacia ellos, aunque cuando llegó septiembre las cosas comenzaron a balancearse para un lado distinto. Durante el 11 de septiembre de 1973 se haría un golpe de Estado en contra del gobierno de la Unidad Popular, instaurando un gobierno dictatorial y comenzando un brutal proceso de represión a la ciudadanía que estaba allegada a una visión más de izquierda, y para una fortuna terrible, la comunidad homosexual y LGBT no serían la excepción. Si bien en Santiago y otras ciudades aledañas cosas como bares o discotecas destinadas para la parte de la población con una orientación homosexual estaban autorizados para operar de forma legal, no los excluyó a que la DINA y posteriormente la NI comenzaran un proceso de persecución y hasta dar a muerte a gente que se creía y se sospechaba que eran homosexual. Como por ejemplo tenemos el caso de don Pedro Ramírez Felipe Ceballos, que tras el golpe de Estado de 1973, Ramírez fue detenido y enviado a varios centros de reclusión, incluyendo la isla Dawson y Ritoque. En 1976, se exilió en Venezuela, donde asumió públicamente su homosexualidad, una decisión valiente en una época de marcada homofobia. A su regreso a Chile en 1979, retomó su actividad política. Sin embargo, en 1984, la Central Nacional de Informaciones, NI, lo amenazó con revelar su orientación sexual, lo que lo llevó a renunciar a la Secretaría General de la Izquierda Cristiana para proteger tanto su integridad como la de su partido. Ante esto y durante 1977 un grupo de 14 profesionales vinculados a la Pontificia Universidad Católica de Chile formarían el Movimiento Integración, aunque durante sus inicios se llamó el Grupo Betanía, y en esta etapa harían una serie de informes, siendo su primera aparición pública en una nota periodística sobre una pareja homosexual. Para la década de los 80 y ya rebautizado como Movimiento Integración, este grupo tomaría un carácter más masivo, siendo que para 1982 se haría el primer intento de hacer un congreso organizado de homosexuales, pero con una creciente preocupación y un notorio incremento en los procesos de hostigamiento realizado por las fuerzas del orden, este grupo iría perdiendo poder gradualmente, hasta que finalmente se decide por cerrarlo en 1983.
El descontento por la situación tan vulnerable en la que se encontraba la gente que formaba parte del colectivo LGTB no se haría notar recién hasta 1984, año en donde Susana Peña, Cecilia Riquelme y Carmen Ulloa, después del asesinato de Mónica Briones, quien había sido atacada por su orientación sexual, formarían el colectivo Ayuquelen, siendo formado principalmente por mujeres orientadas al feminismo y al lesbianismo. Con revuelo harían su primera aparición pública en la revista de la oposición APS. En junio del año 1987 las integrantes del colectivo, quienes no revelaron sus verdaderas identidades por miedo al rechazo de sus propias familias y compañeros de trabajo, señalaron que se reunían en las dependencias de la organización feminista La Morada y afirmaron que el lesbianismo es un asunto político y que, en un país homofóbico como Chile, el objetivo de Ayuquelen era que el movimiento feminista incorpore en su discurso el cuestionamiento de la heterosexualidad como norma. Así los años seguirán yendo y viniendo. Durante 1987 la situación se veía fatalista para la comunidad homosexual en Chile. Durante años previos se había constatado de la llegada del VIH a Chile, siendo propagado principalmente por gente que tendía a tener relaciones sexuales de forma poco segura en prostíbulos de carácter clandestino, y la llegada del Papa Juan Pablo II y su discurso que apoyaba al modelo de la familia tradicional no haría más que socavar aún más la situación. Pero es a esto que tendremos que retomar un concepto que mencioné hace unos instantes, que si nos vemos en perspectiva, podría actuar como una segunda problemática para la gente que formaba parte de la comunidad LGBT y homosexual del Chile de los años 80, un problema silencioso pero que con el tiempo se volvería mortal para cualquiera que lo tuviera, el VIH. Para quien no esté muy entendido con el tema o simplemente no se acuerde de lo que era, el virus de inmunodeficiencia humana, o en sus siglas simplemente VIH, lo que hace este virus era dañar al sistema inmunitario a base de destruir unos glóbulos blancos vitales para la resistencia del cuerpo frente a infecciones. Para contagiarse del VIH en los años 80 y en la actualidad solo bastaba con tener relaciones sexuales con alguien que ya tuviera el virus, y en un corto tiempo podrías desarrollar el SIDA, que básicamente es la etapa terminal y más letal del VIH, que una vez detectado, si bien es curable, en esas épocas era casi una sentencia de muerte. Y a todo esto, hay que tener un factor muy en clave, y es que respecto al VIH y el SIDA en esa época de los años 80, había mucho desconocimiento y desinformación sobre el tema, como por ejemplo se decía que con solo darle abrazos, besos o incluso que con solo hacer contacto con algún desconocido en un lugar de trabajo o el transporte público muy probablemente ya te habrías contagiado del VIH. Entonces es con esto que en el año 1984 sucedería la primera muerte por el VIH en Chile. Edmundo Rodríguez, un profesor abiertamente homosexual, fallecería en extrañas circunstancias, causando revuelo en sus cercanos, y al saber las posibles causas, provocó un morbo tanto en la población como en los medios de comunicación. Algunos medios de la prensa comunicaron su muerte como murió el paciente de la enfermedad rara, y otros medios de carácter más amarillista comunicaron su muerte como murió el paciente del cáncer gay chileno. Y si bien los miembros de la comunidad homosexual comenzarían a tener más cuidado al momento de intentar no contraer el VIH, la verdad es que podríamos decir que los esfuerzos fueron algo en vano, pues desde el primer caso en 1984 hasta el año 2012 los casos no dejarían de subir, aunque fuera con una cantidad relativamente baja de casos confirmados a comparación del resto del continente. Ahora que ya hablamos del problema del VIH y el SIDA, es momento de adentrarnos a los últimos años de la dictadura, aunque para nuestro motivo ya no será tan importante el saber qué sucedió. Durante el año 1988 se realizaría un plebiscito para decidir si la dictadura seguiría hasta el año 1997, o si la dictadura terminaría en 1989, y acto seguido se abriría paso a elecciones libres ese mismo año. Como ya es de sumo conocimiento, la opción del no saldría ganadora con un 55,99% de votos, a comparación del 44,01% de la opción del sí, por lo que desde finales de 1988 hasta el 11 de marzo de 1990 hubo un lento proceso en donde el país se abriría progresivamente al mundo exterior, y junto a esto, una verdad incómoda.
La dictadura de Augusto Pinochet, la cual no hizo más que desatar el miedo con la represión hacia la oposición o gente que cumpliera ciertos paradigmas negativos de la época, dejaría graves consecuencias cuya profundidad y alcance fueron bastante variados dependiendo de qué tipo de persona fuera la que sufrió a los abusos. Y por más que comenzara este frágil cambio a la democracia, realmente no habría forma real de curar todas las heridas que se hicieron en la dictadura. Y es por eso que quiero dejar una pequeña reflexión. Todos sabemos que el Estado es el responsable de brindarte la seguridad, aunque cuando este Estado es quebrantado por diversos motivos este deja al individuo, a las personas como tú o como yo totalmente indefensos. Pues volvamos sobre nuestros pasos a todo lo que se recitó anteriormente, todos los testimonios, todo el sufrimiento que se contó previamente en este mini documental. Es a esto que les tengo una última pregunta a todos los que están escuchando esto. ¿Sería usted realmente capaz de ponerse en los zapatos de una persona homosexual en plena dictadura, sabiendo todo el horror y persecución que se llegó a vivir? De mi parte no me queda nada más que despedirme y agradecer vuestra paciencia por escuchar este pequeño documental, espero que haya sido de vuestro agrado. Quizá todo lo que se mostró en este documental fueron hechos que en este punto se nos hacen lejanos, pero en realidad, siquiera hay algo que nos asegure que no pueda volver a suceder algo así en Chile. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te